Bueno, entre las noticias del día, como te contaba en la síntesis de apertura, el Senado debate hoy el mega DNU que desregula la economía en un clima de incertidumbre y tensión. No es la primera vez que hay diferencias entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo Nacional. En este caso tampoco es la primera vez que hay diferencias en cuanto al modelo a aplicar o a la metodología para llevar adelante un proyecto de ley entre un presidente y una vicepresidenta. Podemos hacer historia, ¿no? Con este tipo de roces, si se quiere, o diferencias. Pero hay un reglamento parlamentario. Y también hay una constitución de la cual uno se pregunta qué tanto respeta el presidente de la nación el reglamento parlamentario y qué tan apegado está a la Constitución Nacional. En línea está Daniel Sapsay, que es abogado constitucionalista. Doctor Sapsay, buen día. Eduardo Bataglia aquí en Millennium. Gracias por su tiempo. Buen día, ¿qué dice Bataglia? ¿Cómo está usted? Muy bien. Me alegro. ¿Qué tan respetuoso es el presidente de la Nación de la Constitución y del reglamento parlamentario del camino que tienen que recorrer determinadas cuestiones en el Congreso? Bueno, ya en su momento, cuando se dictó este DNU del que se habla tanto, yo marqué diferencias, en primer lugar, porque es un DNU que tiene una cantidad inmensa de temas, cosa que no tenía precedentes. Se ha ido achicando, pero de todas maneras es inmenso. Y por otro lado, que la voluntad de tratarlo de esa manera iba a tener problemas necesariamente en el Congreso, porque es muy difícil, como se puede solamente tratar o pronunciarse por sí o por no. Es muy difícil que uno esté de acuerdo sobre una cantidad tan inmensa de iniciativas sobre temas de lo más diversos. Y efectivamente la Constitución establece como principio general la prohibición para el dictado de DNUs en el inciso tercero del artículo 99, que fue producto de la reforma del 94. Establece que solo en circunstancias excepcionales que impidan el tratamiento conforme al procedimiento normal de sanción de leyes, el presidente podrá hacerlo, excluyendo 4 materias de manera absoluta, que son ellas en la materia penal, en materia electoral, partidos políticos y fiscal. Pues bien, eso a la Constitución prevé a su vez que debe ser examinado por una comisión bicameral permanente. Y deja en una ley la reglamentación de cómo es el procedimiento, que es la ley 26.152, que se dicta cuando la expresidente Kirchner era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Y esa norma, que tiene muchísimos defectos, dicho sea de paso, sería muy bueno modificarla, pero es la ley que rige, determina que dentro de los 10 días el jefe de gabinete, una vez dictado un DNU, debe elevarlo a esa comisión bicameral, que la comisión bicameral debe tratarlo en el plazo de 10 días y que luego debe ser trasladado a el recinto de ambas cámaras sin establecer un plazo para el tratamiento de los mismos. Además determina que con que una sola lo apruebe ya se transforma en ley. Pues bien, estamos en los prolegómenos de que pasa el tiempo y todavía primero costó la constitución de la comisión bicameral. Y una vez constituida, tiene que tratarlo, no puede, digamos, entre comillas, lavarse las manos. Además, es el paso previo a el tratamiento por parte del recinto del Congreso, separadamente por cada una de las cámaras. Es en ese marco que surge el conflicto. ¿Por qué? Porque la vicepresidente, como presidente del Senado, lo que hace es precisamente convocar a que la comisión bicameral se pronuncie, sin saltar el paso e ir directamente a las cámaras. Y ahora lo que está en discordia es esta situación, ¿no es cierto? ¿Usted lo considera un conflicto preocupante entre el presidente y la vice? Bueno, todo conflicto entre dos, quienes forman la fórmula presidencial, que fueron además elegidos con los mismos votos y juntos, evidentemente
la no convivencia entre ellos es un muy mal síntoma para el gobierno de la Argentina. Le preguntaba al comienzo si es respetuoso en términos generales Javier Milei de la Constitución y, a ver, los parámetros que ofrece cualquier democracia, ¿no?, para su andar diario. No lo veo respetuoso. Yo por eso he criticado, empezando por el comienzo, y ya hace varios meses, apenas lo dictó, fue el dictado del CDNU, que además de todos esos inconvenientes, no había motivo para que fuera como DNU, no se daban circunstancias excepcionales que impedían el tratamiento normal de sanción de leyes, tanto que él convocó a sesiones extraordinarias sin problema. Sapsay, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, en un duro mensaje hace pocas horas, dijo que la justicia espera que la política resuelva sus conflictos. Claro, acá hay un rol también de la Corte Suprema en relación al DNU, ¿no? Esto es el control judicial de constitucionalidad, que opera ante todo decreto o toda ley. En última instancia de parte, va a terminar en manos de la Corte Suprema. Por eso lo que él se está anticipando, y me parece bien, es que la política debe resolver estos temas. No hay que judicializar los temas políticos. Eso es el peor de los mundos, en realidad, porque es el fracaso de la política. Claro, en medio de la judicialización del DNU, el propio Rosati fue el que dijo el juez no está para reemplazar a la política. Y deslizó una chicana con respecto a los libertarios, Alberdi, tan citado y tan poco leído. No son fanáticos, ¿no?, los legisladores o los miembros de la política en cada uno de sus poderes de leer la Constitución. ¿Qué piensa usted? Pero no olvidemos que Alberdi se oponía expresamente a las delegaciones legislativas porque estaba en contra de lo que había ocurrido en el gobierno de Rosas, que precisamente eso llevó a la suma del poder público. Y en la ley ómnibus aparecen delegaciones que, si aceptarse, implicaría la suma del poder público para el presidente. Así que lo que él dice suspicazmente, yo estoy totalmente de acuerdo. Sapsay, usted fue muy crítico en la administración anterior con respecto al modo de gestionar y a los resultados del gobierno de Alberto Fernández. Digo, saliendo un poquito del ámbito constitucional, sí o no. Digo, ¿cómo ve al gobierno de Javier Milei? Digo, que está decidido a mover estructuras, ¿no? A mover la estantería, como se dice habitualmente, y abrir varios frentes a la vez. Mire, yo lo voté y creo que sobre el fondo, los temas que tiene el DNU, estoy de acuerdo con la gran mayoría de ellos. Lo que pasa que en un Estado de Derecho, en materia de derecho constitucional, no son meras formas, sino que hace a la esencia el modo como se deben dictar los actos. Y como figura política, Milei, digo, con sus modos, con el hecho de venir no del mundo de la política, sino de otro ámbito. A mí no me gusta la agresividad. También las formas hacen un sistema republicano. Hay un excelente artículo en La Nación de Luciano Román, que se refiere precisamente al discurso que da con la apertura del año escolar en su ex escuela, Milei. Y comparto lo que él dice, porque realmente fue insólito ese discurso. O sea, criticable. Y sí, totalmente. El tono y además todas las cosas que dijo y cayendo en obscenidades frente a niños, me parece que no es el rol que debe cumplir un presidente, la actitud que debe asumir. ¿Qué pasa en la política que mientras está en la vereda de enfrente se critica y cuando se llega al poder en algunos casos se incurre en el mismo vicio, ¿no?, de terminar haciendo lo mismo que se criticaba un tiempo atrás? Porque es una cultura política, lamentablemente, fundamentalmente autoritaria, que no admite el disenso. Y ha pasado en muchos gobiernos, ¿no? Usted podría hacer historia, ¿no?, de los gobiernos que terminaron incurriendo en esta línea. Y que a la larga les valió el fracaso. ¿Teme que pueda pasar lo mismo con Javier Milei? Espero que no. Pero me parece que es importante señalar los errores para impedir que se produzca eso, porque es por el país. Además yo recuerdo, porque lo dije públicamente, que yo lo voté. ¿Es una expresión de deseo cuando usted sostiene, espero que no pase, que no se ingrese en un camino autoritario?
Sí, claro que es una expresión de deseos, por supuesto. ¿Pero tiene confianza que no ocurra Sí, esto? Espero que sí. Uh-huh. No quiero ser pájaro de mal agüero, no me lleve a eso. Bien. Doctor Sapsay, un lujo como siempre tenerlo al aire. Un placer, le mando un abrazo, que tenga muy buen día. Gracias, buen día para usted. Daniel Sapsay, abogado constitucionalista. Tu primer buen día está en FM Milenio. Primero lo primero. Información, análisis y la compañía que vos ya elegiste. Primero lo primero. Con Eduardo Bataglia. Hasta las 9. Quédate. Siempre hay algo.